Había una caja. Eso es todo lo que quedaba de él. Una caja de cartón gris, sellada con cinta adhesiva amarillenta, que se deshacía en los bordes. Guardada durante 4 décadas, en el sótano de un edificio federal en Langley, Virginia. Nadie había reclamado, nadie había preguntado por ella. Estaba catalogada bajo un número de caso que ya no existía en ningún sistema activo, asignada a un hombre que, según todos los registros disponibles, pertenecía a un hombre muerto en combate en 1972. El problema era que ese hombre había asistido a su propio funeral, no como un gesto simbólico, no como una operación encubierta planificada. Había estado ahí, entre la multitud, con una copa de vino en la mano y lágrimas genuinas en los ojos, viendo cómo bajaban un ataúd vacío al suelo helado de un cementerio en Connecticut, mientras una viuda que no sabía nada lloraba por un hombre que respiraba a 5 metros de distancia. Su nombre, el nombre que el mundo conocía, era Thomas Alan Crowe, capitán del ejército de los Estados Unidos, veterano condecorado de la guerra de Corea y Vietnam, receptor de la Estrella de Plata, ciudadano ejemplar, padre de 3 hijos, entrenador de fútbol juvenil en un suburbio de Maryland durante 22 años, hombre de iglesia, vecino amable, hombre de pocas palabras y sonrisa firme. Su nombre real era Wei Liang-chan, y había sido agente de inteligencia de la República Popular China desde antes de que Thomas Alan Crowe existiera como persona. Eso fue lo que encontraron en la caja. Pero hay algo que debes entender antes de llegar ahí. Porque la historia de Wei Liang-chan no es la historia de un espía que engañó a todos, es la historia de un sistema que lo creó, de una guerra que lo transformó, y de 4 décadas en las que nadie quiso ver lo que estaba directamente frente a sus ojos. Es la historia de lo que ocurre. Un hombre vive tanto tiempo siendo otro que ya no sabe con certeza quién es. Y es la historia de una caja que debió haber sido abierta mucho antes. Mucho antes. Vamos a empezar en 1950, no en una oficina de inteligencia, no en una base militar. Vamos a empezar en un pueblo pequeño al norte de Shanghái, donde un niño de 12 años llamado Wei Liang miraba el cielo y calculaba distancias. No lo hacía por juego, lo hacía porque su padre se lo había enseñado. Su padre era matemático, formado en la Universidad de Beijing, antes de la revolución. Hombre de ciencia en un país que comenzaba a convertir la ciencia en ideología. El joven Wei Liang aprendió a medir ángulos con instrumentos caseros, a estimar velocidades observando pájaros en vuelo, a memorizar mapas con una precisión. Inquietaba a sus maestros. Tenía una mente que no olvidaba nada. Nunca. Ningún detalle. Ninguna cara. Ningún número. Ese era el problema, o la ventaja. Dependía de quién lo mirara. En 1952, cuando Wei Liang tenía 14 años, 2 hombres visitaron su escuela. No eran maestros, no eran funcionarios del partido de los que solían aparecer para dar discursos. Eran distintos, callados, observaban en lugar de hablar. Y cuando hablaron, fue solo con el director, en privado, durante 40 minutos. Al día siguiente, Wei Liang fue llamado a la dirección. Al otro día, no regresó a clases. Los detalles de lo que ocurrió en los 2 años siguientes son escasos. Lo que se sabe, lo que aparece en los documentos encontrados mucho después, es que Wei Liang fue trasladado a una instalación cerca de Harbin, en el noreste de China, donde un grupo pequeño de jóvenes con capacidades excepcionales recibió una educación muy diferente a la que cualquier escuela podía ofrecer. Aprendieron inglés, no el inglés de los libros de texto, el inglés de las calles de Boston, de los bares de Chicago, de los estadios de béisbol en Ohio. Aprendieron historia estadounidense con un nivel de detalle que hubiera avergonzado a muchos ciudadanos americanos. Aprendieron costumbres, religión, cultura popular, comportamiento social. Aprendieron a pensar en inglés antes de traducir al chino. Aprendieron a sonar como personas que nunca habían sido. Esto no era inusual para la época. La Unión Soviética llevaba décadas perfeccionando programas similares, pero el programa chino tenía algo diferente. Tenía paciencia. Los soviéticos querían agentes que funcionaran en 5 años. Los chinos estaban dispuestos a esperar 20. Wei Liang era su mejor candidato. En 1954, con 16 años, Wei Liang comenzó la segunda fase de su formación. Esta parte es más oscura y más difícil de reconstruir, porque los documentos que existen son fragmentarios
y algunos parecen haber sido alterados deliberadamente. Lo que se puede inferir es que Wei Lian fue sometido a un proceso que sus manejadores llamaban, en los archivos internos, la construcción. No era solo aprender a ser otra persona, era aprender a olvidar quién era, a enterrar los recuerdos de la infancia bajo capas de identidad artificial hasta que lo artificial se volviera natural, hasta que el acento Ingalls saliera sin esfuerzo, hasta que los recuerdos inventados de una niñez en Kanetaka se sintieran tan reales como la cara de su madre. Se llamaba condicionamiento de identidad, y los chinos habían aprendido las técnicas estudiando lo que los nazis habían hecho con prisioneros en la guerra. Y lo que la CIA había empezado a explorar en el programa MK Ultra. Habían tomado los peores descubrimientos del siglo y los habían convertido en un proceso sistemático. El resultado fue Thomas Alan Crowell, nacido según los documentos fabricados el 14 de marzo de 1938, en New Haven, Connecticut, hijo de un mecánico y una maestra de primaria. Ambos convenientemente fallecidos en un accidente de auto en 1953. Sin hermanos, sin familia extendida que pudiera hacer preguntas inconvenientes. Con un expediente académico modesto pero sólido, un historial de atletismo juvenil y una personalidad descrita por todos los que lo conocían como seria, confiable y un poco reservada. La identidad tenía 8 años de historia construida antes de ser usada. El primer despliegue de Thomas Crowell ocurrió en 1956, cuando tenía, según sus documentos, 18 años. Fue matriculado en una universidad pequeña en Vermont bajo una beca militar que en realidad era una invención más dentro de la construcción. Pasó 2 años ahí. Hizo amigos. Jugó en el equipo de atletismo. Se destacó en matemáticas e ingeniería. Nada llamaba la atención. Eso era exactamente el objetivo. En 1958, Thomas Crowell se enroló en el ejército de los Estados Unidos, y Wei Lian-chan desapareció para siempre. O al menos eso era lo que todos en Beijing esperaban. Pero hay algo en lo que los arquitectos del programa no pensaron suficientemente. Cuando construyes a alguien desde adentro, cuando obligas a una mente humana a vivir 2 vidas simultáneas durante años, no puedes controlar con precisión cuáles partes del hombre original sobreviven. Wei Lian había aprendido a ser Thomas Crowell, pero Thomas Crowell había aprendido a sentir como Thomas Crowell, y eso era un problema diferente. Lo que ocurrió después fue lo que nadie había anticipado. Fue a la guerra, no como un agente que observaba desde una distancia segura. Fue a la guerra de verdad. Corea, 1958. Cuando el conflicto principal había terminado, pero la Tenchan seguía siendo un animal vivo en esa península. Fue entrenado con los otros soldados. Durmió en las mismas trincheras. Comió la misma comida horrible. Sintió el mismo frío que convertía los dedos en piedra. Y cuando un sniper emboscó a su pelotón en un valle al sur del paralelo 38, fue Thomas Crowell, o Wei Lian, o la fusión de ambos, quien arrastró a 2 hombres heridos fuera del fuego cruzado, y los mantuvo con vida, hasta que llegaron los refuerzos. Por eso recibió la medalla, por eso el ejército lo amaba, y por eso se volvió mucho más peligroso de lo que nadie en Beijing había planificado, porque un agente que recibe medallas es un agente con acceso, y un agente con acceso puede hacer cosas que un observador, en las sombras, nunca podría. Sus manejadores en Beijing estaban encantados, demasiado encantados, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, durante esos primeros años en Corea, algo en Wei Lian empezó a romperse de una manera que los psicólogos del programa no habían considerado en sus modelos. No era una ruptura dramática, no era una crisis de identidad obvia, era algo más sutil y más peligroso. Era que Thomas Crowell había empezado a importarle a Wei Lian-chan, no como personaje, como persona, como la Bechan de sí mismo, que había aprendido a ser tan bien que ya no podía distinguir exactamente dónde terminaba uno y empezaba el otro. El sargento Rodríguez, que durmió a su lado durante 4 meses en Corea, le había contado sus miedos en la oscuridad. El soldado Petit, que lloró la muerte de su hermano en una carta que recibía en el campamento, le había dado sus fotografías a guardar porque confiaba en él como en nadie más. El capitán Morrison le había dicho, en una noche de whisky barato y estrellas coreanas, que era el mejor soldado que había conocido en 20 años de carrera. Esas cosas no estaban en el manual de operaciones. Esas cosas eran reales. Y Wei Lian, que había aprendido a mentir sobre todo,
No había aprendido qué hacer con algo que se sentía verdadero. Siguió adelante. Esa era su instrucción. Seguir adelante. Acumular acceso. Enviar información. Mantenerse invisible. Los canales de comunicación con Beijing eran elaborados y perfectos. Mensajes codificados en cartas aparentemente inocentes enviadas a una dirección en San Francisco, que pasaban por 3 intermediarios antes de llegar a un oficial de inteligencia en Hong Kong. Nunca llamadas telefónicas. Nunca encuentros directos. Nunca nada que pudiera ser rastreado. Funcionó durante años. Pero Vietnam cambió todo. Cuando Thomas Crowell llegó a Vietnam por primera vez en 1965, ya era capitán. Ya tenía 10 años de servicio, una reputación impecable, y el tipo de calma bajo presión que hacía que los hombres quisieran seguirlo. Llegó en julio, en plena temporada de monzón, cuando la tierra era barro, y el aire era una mezcla de humedad y humo, y algo que no terminabas de identificar exactamente. La base operativa avanzada desde la que operaba su unidad estaba al norte de Pleiku, en las tierras altas centrales. Era un lugar que parecía diseñado para recordarte constantemente que eras pecueino. La selva ahí no era verde. Era negra durante la noche y durante ciertos días de lluvia tan densa que la luz simplemente desaparecía. Los árboles tenían décadas de historia. Raíces que corrompían la tierra. Ramas que bloqueaban el sonido de maneras extrañas. Su primer contacto con el enemigo en esa zona ocurrió a los 10 días de llegar. No fue un combate convencional. Fue lo que en Vietnam se llamaba una emboscada fantasma. Aunque ese término no existía en ningún manual. Su pelotón estaba avanzando por una ruta que el mapa marcaba como segura, cuando el sargento de punto, un hombre llamado Kelso, levantó el puño, y todo se detuvo. Nadie había escuchado nada, nadie había visto nada, pero Kelso, que llevaba 18 meses en el país, y había desarrollado instintos que iban más allá de la razón, sabía que algo estaba mal. Crowell ordenó dispersarse. 3 segundos después, el primer disparo vino desde las copas de los árboles. Lo que siguió fue 15 minutos de combate durante los cuales Crowell tomó decisiones con una velocidad que impresionó incluso a los hombres que ya lo conocían. Flanqueó al tirador de las alturas, usando el terreno de una manera que requería tanto conocimiento del entorno como intuición pura. Coordinó el retroceso, sin perder un solo hombre. Cuando el fuego cesó, y el silencio volvió a llenarla selva como agua llenando un recipiente, todos en el pelotón habían sobrevivido. Nadie preguntó cómo lo había logrado, pero alguien lo notó. El teniente coronel Hargreaves, comandante del batallón, era un hombre que había pasado su carrera observando a otros hombres en situaciones de estrés. Tenía una teoría, que rara vez compartía, de que la guerra revelaba cosas que la vida normal ocultaba, y lo que Hargreaves vio en Crowell lo fascinó, y lo inquietó al mismo tiempo. Era demasiado bueno, no de una manera obvia, no de la manera en que los giros de las películas son buenos, con gestos dramáticos y discursos inspiradores. Era bueno de una manera silenciosa, calculada, casi quirúrgica, cuando tomaba decisiones tácticas. Había una precisión en ellas que Hargreaves solo había visto antes en soldados que habían recibido entrenamiento muy especializado, el tipo de entrenamiento que el ejército normal no ofrecía. Hargreaves hizo anotaciones en un cuaderno personal. No dijo nada todavía, pero tomó nota. Mientras tanto, Wei Lien-chan estaba enviando información a Beijing a través de sus canales habituales, posiciones de unidades estadounidenses, patrones de patrullaje, capacidades de armamento, rutas de suministro. Nada dramático, nada que pudiera alertar al contrainteligencia militar. Pero acumulado con el tiempo, era el tipo de mosaico que permite a un servicio de inteligencia construir un cuadro preciso de las operaciones enemigas. Era profesional, era cuidadoso, era exactamente lo que había sido entrenado para ser. Y entonces conoció a Margaret. Margaret en Davies llegó al campamento como parte de un equipo de la Cruz Roja que visitaba las instalaciones militares en la zona. Tenía 28 años, pelo oscuro, y la clase de energía tranquila que resulta de haber decidido, en algún punto de la vida, que el miedo no era una excusa suficiente para no hacer lo que debía hacerse. Había rechazado un puesto de maestra en Massachusetts para venir a Vietnam, algo que su familia nunca le perdonó del todo. Crowell la vio una tarde mientras organizaba suministros médicos bajo un techo de zinc. No fue un flechazo,
romántico de película. Fue algo más complicado. Fue el reconocimiento, instantáneo e irracional, de que esa mujer era exactamente el tipo de persona que el mundo de Thomas Croal necesitaba para sentirse real. O quizás fue simplemente que ella lo miró sin miedo, sin el respeto forzado que le tenían sus soldados, sin la evaluación constante que había en los ojos de sus superiores. Lo miró como a una persona, no como a un capitán, no como a un soldado, como a un hombre. Eso era algo que Wei Liangshan no había experimentado en mucho tiempo. Lo que siguió fue una correspondencia, cartas. Ella regresó a Saigon 2 semanas después. Pero las cartas empezaron a viajar en ambas direcciones con una regularidad que hizo sonreír a los hombres del pelotón, y que hizo que el sargento Kelso le diera una palmada en el hombro y le dijera que ya era hora, capitán, ya era hora. Y en cada carta, Thomas Croal escribía, con una honestidad que Wei Liangshan nunca había permitido que existiera antes. Eso era un error operacional de proporciones enormes, pero era un error que él no podía dejar de cometer, porque en esas cartas, Thomas Croal era real, no una construcción, no una operación de décadas, real. Y eso aterrorizaba más a Wei Liang que cualquier emboscada en la selva. Pero los meses continuaron, y la guerra continuó. Y en Vietnam, la guerra tenía una manera particular de recordarte que el tiempo era un lujo que nadie debía dar por garantizado. En noviembre de 1967, la unidad de Croal fue asignada a una operación que ni siquiera tenía nombre en los registros formales. Existía bajo un número de código, que en el sistema general aparecía como una inspección de rutina de una ruta de suministro. Lo que era, en realidad, era diferente. El S-2, oficial de inteligencia del batallón, un hombre joven llamado Wise, que siempre parecía llevar más información de la que estaba autorizado a compartir, convocó a Croal a una reunión privada una mañana de lunes, cuando la lluvia había convertido el campamento en un pantano de barro rojo. Wise cerró la puerta de la tienda de operaciones, extendió un mapa sobre la mesa. El mapa mostraba una zona al oeste de Pleiku que Croal reconoció inmediatamente como un área de interés para los servicios de inteligencia de ambos lados. Hay un complejo, dijo Wise. No sabemos exactamente de qué tipo. Puede ser un centro de mando, puede ser un depósito de armas, puede ser algo más. Lo que sabemos es que ha estado activo durante al menos 6 meses y que las imágenes aéreas nos muestran un patrón de actividad que no encaja con nada que hayamos catalogado antes. Necesito que vayas y veas qué es. Sin apoyo aéreo, sin artillería de respaldo, un equipo Peikwei no, en y fuera, en 48 horas. Croal miró el mapa durante un momento largo. ¿Cuántos hombres?, preguntó. 4, más usted. Croal siguió mirando el mapa. En el mapa, la distancia al complejo parecía razonable. En la selva, la misma distancia podía multiplicarse por 3 o por 5 dependiendo del terreno, de la lluvia, de lo que estuviera entre el punto A y el punto B. Entendido, dijo. Lo que no dijo, lo que no podía decir, era que en el momento en que vio las coordenadas en el mapa, algo en su mente hizo una conexión que lo paralizó internamente por casi 3 segundos. Las coordenadas de ese complejo coincidían exactamente con una instalación que Wei Liangshan había mencionado en un mensaje enviado a Beijing 18 meses antes. No era una instalación enemiga, era una instalación china, encubierta, operada a través de praxis vietnamitas del norte, pero china en su origen, en su propósito, y en el personal que la dirigía. Y el ejército de los Estados Unidos lo estaba enviando a investigarla. El siguiente problema era obvio, aunque decirlo en voz alta era impensable. Si el equipo de Croal llegaba a ese complejo, y alguien dentro de él lo reconocía, o si había archivos, hay que mencionaban su nombre operacional en los registros chinos, toda la arquitectura de 40 años de Invechan en inteligencia colapsaría en un momento. Pero si se negaba a ir, necesitaría una razón, y no había ninguna razón que pudiera dar. Así que fue. El equipo partió antes del amanecer del miércoles. Kelso iba de punto, como siempre, detrás de él. El sanitario Torres, el especialista en comunicaciones que era americano de origen coreano, y hablaba 3 idiomas, y el recién llegado Marlowe, que tenía 22 años y los ojos de alguien que todavía no había visto suficiente para dejar de creer que la suerte era real. 5 hombres, 48 horas, una misión sin nombre. La selva los recibió como siempre, con indiferencia, con humedad,
que se adherida a la ropa y al pelo, y a la piel hasta que ya no podías recordar que se sentía estar seco, con sonidos que cambiaban de significado dependiendo de la hora, del viento, de algo que no terminabas de nombrar pero que reconocían tus instintos antes que tu cerebro. Marcharon durante 9 horas el primer día, con un único descanso de 15 minutos. Croal mantenía el mapa en su cabeza. No lo sacó durante la marcha. No lo necesitaba. Eso era algo que Kelso notó pero no mencionó. Al atardecer del primer día, establecieron un perímetro de vigilancia, un punto elevado, que daba vista a un valle pequeño. Abajo, a través de la vegetación, había estructuras. No muchas. 3. Quizás 4 construcciones bajas. Una torre de radio con una antena discreta. Y movimiento humano, que desde esa distancia era difícil de cuantificar con precisión. Croal observó durante 2 horas, sin decir nada. Torres le preguntó en voz baja si había algo que debía saber. Croal dijo que no. Esa noche, mientras los otros dormían en turnos, Croal estuvo despierto, mirando el cielo negro, entre las copas de los árboles, y pensando en algo que los arquitectos del programa habían llamado el momento de fractura. Era el momento en que un agente infiltrado, sometido a suficiente presión durante suficiente tiempo, tomaba una decisión que sus manejadores no habían autorizado y que determinaba el curso del resto de su vida. El momento de fractura no era necesariamente una traición, podía ser una lealtad. Dependía de a quién le debías más. En ese momento específico, Wei Lianchan pasó esa noche calculando deudas. A Beijing le debía 20 años de formación, una identidad, una vida. Era una deuda real y enorme. Aquel sol le debía que había arrastrado su cuerpo fuera del fuego, cuando una bala le había roto el hombro en Corea, y que nunca había pedido nada a cambio. A Torres le debía conversaciones de madrugada sobre su madre en Nuevo México, y sobre el tipo de persona que quería ser cuando esto terminara. A Marlowe le debía nada todavía, porque Marlowe era demasiado nuevo. Pero Marlowe tenía 22 años, y ese era el tipo de deuda que se anticipaba antes de existir. A Margaret le debía cartas que habían dicho cosas que Thomas Croal nunca debió haber dicho, y que Wei Lianchan no podía deshacer. Cuando el sol empezó a insinuarse entre los árboles, Croal había tomado su decisión. El equipo bajó al valle a las 6 de la mañana. Lo que encontraron en el complejo no apareció en el informe que Croal presentó a Wise 3 días después. El informe dijo que el complejo era un depósito de medicamentos y suministros de apoyo logístico del Vietcong, armas ligeras, munición limitada, comida, material de primeros auxilios, nada de valor estratégico mayor. El complejo había sido evacuado recientemente, probablemente en respuesta a movimientos de unidades americanas en la zona. Se recomendaba vigilancia aérea continua, pero no había necesidad de una operación de mayor envergadura. Eso fue lo que dijo el informe. Lo que en realidad había en ese complejo era diferente. Había terminales de radio de una tecnología que el ejército de los Estados Unidos no había visto antes en Vietnam. Había documentos en un código que no era ni vietnamita ni ruso. Y había, en una habitación del fondo de la estructura principal, una pared cubierta de fotografías. Fotografías de instalaciones militares americanas. Fotografías de personas. Fotografías que incluían, en la esquina superior derecha de la tercera fila, una imagen borrosa pero reconocible de un hombre en uniforme americano con el grado de capitán. La fotografía era de Thomas Croal. Tenía una anotación debajo, en chino. Torres, que estaba ahí cuando Croal encontró la pared, no leía chino. Marlowe tampoco. Kelso estaba en el perímetro exterior. Solo el especialista en comunicaciones podía haber leído esa anotación. Pero estaba del otro lado del complejo, revisando las terminales de radio. Croal tomó la fotografía de la pared, la metió en el bolsillo de su uniforme. Luego tomó todos los documentos que pudo identificar como prioritarios, los colocó en su mochila y dio la orden de retiro. En el camino de regreso, él le preguntó si había encontrado algo de valor en la habitación del fondo. Croal dijo que no, solo papeles en vietnamita, listas de inventario. Probablemente. Él lo miró un segundo más de lo que era necesario. Solo un segundo, luego asintió y siguió marchando. Ese segundo no era nada, o era todo. Croal no podía saberlo con certeza, y esa incertidumbre se instaló en algún lugar entre sus costillas, y no lo abandonó en semanas. El informe fue aceptado, sin preguntas mayores. Wise lo leyó, lo archivó,
Y 3 días después la atención del batallón estaba en otra parte porque en Vietnam la atención nunca podía quedarse en un solo lugar mucho tiempo. Pero lo que Croal había sacado del complejo no era solo la fotografía. Había sacado una lista de nombres en código que, si alguien con suficiente contexto la leía, revelaba la existencia de al menos 4 agentes chinos operando en distintas capacidades dentro del aparato militar y de inteligencia americano en Vietnam. Los nombres de código no eran suficientes para identificar a nadie con certeza, pero la lista, en sí misma, era evidencia de un programa de infiltración de una escala que nadie en la inteligencia americana había contemplado completamente. Croal guardó esa lista, no la destruyó. No la envió a Beijing, la guardó. No sabía todavía por qué. Quizás porque era evidencia de lo que era, y eso le parecía importante de una manera que no lograba articular completamente. Quizás porque era el único objeto en el mundo que podía destruirlo, y esa paradoja lo fascinaba. O quizás porque alguna parte de él, la parte que era Thomas Croal más que Wei Liang-chan. Esa lista le parecía una obligación, una deuda, que todavía no sabía cómo pagar. Pasó el resto de 1967 y todo 1968 operando con la precisión de siempre. La ofensiva Tet en enero de 1968 cambió la guerra de maneras que todo el mundo vio, y que nadie anticipó completamente. El caos de esos días. La velocidad con que todo se movió. Creó ventanas en los sistemas de contrainteligencia que los agentes de ambos lados aprovecharon. Croal envió algunos de los reportes más valiosos de su carrera durante ese periodo. Los sistemas de defensa de Saigon, los planes de contingencia de las bases americanas, los patrones de Disichan de varios comandantes de alto nivel que Beijing había identificado como prioridades de análisis. Pero la lista seguía en su posesión, y Margaret seguía escribiendo cartas. En mayo de 1968, Croal tomó una licencia de 10 días en Saigon, la primera en más de 2 años. Se la habían ofrecido antes, y la había rechazado con excusas que todos aceptaron porque todos entendían que había hombres que se sentían más seguros en la guerra que fuera de ella. Margaret estaba en Saigon. No habían planeado encontrarse, o sí, pero no de una manera que cualquiera de los dos hubiera admitido en voz alta. Se encontraron en un café cerca del Hotel Continental un martes por la tarde cuando la ciudad intentaba ignorar lo que era debajo del ruido de los ventiladores y del olor a café y a gasolina. Hablaron durante 5 horas. Croal le dijo cosas que Thomas Croal nunca debió decir, y que Wei Liang-chan encontraba imposibles de contener. Le dijo que tenía miedo, no del combate. Ese miedo lo conocía, y lo había convertido en herramienta. Le dijo que tenía miedo de lo que iba a ocurrir cuando esto terminara, de lo que el término de esto significaba para él. Le dijo que había partes de su vida que no podía explicarle, y que no era seguro para ella conocer. Margaret lo escuchó sin interrumpirlo. Luego le dijo que todas las personas que había conocido en Vietnam tenían partes de su vida que no podían explicar, y que ella había aprendido que eso no era razón suficiente para no estar presente. Esa noche, en un cuarto de hotel con el ventilador girando sobre ellos y la ciudad rugiendo afuera, Thomas Croal tomó otra decisión que Wei Liang-chan no había autorizado. Decidió que si sobrevivía a esta guerra, iba a casarse con esa mujer, no como operación, no como cobertura, como Thomas Croal. Eso significaba, aunque no lo formulara en esos términos exactos esa noche, que había algo que Thomas Croal quería más que lo que Wei Liang-chan le debía a Beijing. El problema era que ese tipo de decisión no se tomaba impunemente. Beijing lo había invertido demasiado para perderlo a la deserción. En octubre de 1968, Croal recibió un mensaje a través de sus canales habituales que no era una solicitud de información, era una instrucción. La instrucción era específica. Había un objetivo dentro del aparato de inteligencia americano en Saigon que Beijing necesitaba eliminar, no capturar, no comprometer, eliminar. El objetivo era un oficial de la CIA que había identificado 2 de los 4 agentes mencionados en la lista que Croal había sacado del complejo en las tierras altas. Si ese oficial presentaba su informe completo, el programa chino perdería años de trabajo. La instrucción decía que Croal tenía acceso al objetivo y la posición para actuar. Esto era diferente a todo lo que había hecho antes. Robar información era una cosa. Robar información sobre una guerra que el país donde vivía estaba perdiendo era una cosa. Matar a un hombre era otra cosa completamente. Wei Liang-chan hizo lo que había aprendido a hacer
cuando el peso de una situación era demasiado grande para procesarlo rápidamente. No respondió. Dejó pasar 3 días sin responder al mensaje. Eso era un protocolo de riesgo. Una señal de que las circunstancias no permitía acción inmediata. Luego respondió con un código que significaba: el objetivo cambio de ubicación. Operación en espera. No era verdad. El oficial seguía exactamente donde siempre había estado. Pero Kroal necesitaba tiempo. Y el tiempo en Vietnam era siempre un bien escaso. Lo que ocurrió en los siguientes 30 días fue una de las semanas más complejas de la vida de un hombre que había vivido en complejidad durante toda su existencia adulta. Por un lado, recibía presión creciente de sus manejadores en Beijing, cuya paciencia tenía límites que se estaban alcanzando. Por otro lado, el oficial de la CIA, cuyo nombre era Pekans, había empezado a ampliar su investigación de una manera que Kroal podía observar desde su posición en el batallón, y había pedido un traslado, sin dar razones específicas. Simplemente había solicitado ser reasignado a otra unidad, lo cual era su derecho, y una cosa perfectamente normal en el ejército americano en Vietnam. Pero el segundo en que Kroal leyó la solicitud de traslado de ese segundo de silencio en el camino de regreso del complejo se multiplicó en su mente hasta convertirse en algo que no podía ignorar. Sabía algo, o sospechaba algo, o había reportado algo. Y sí, había reportado algo. ¿A quién se lo había reportado? ¿Y qué exactamente había dicho? Era la diferencia entre continuar y el colapso total. Kroal intentó localizar a tener una conversación directa. El traslado ya había sido procesado. Estaba en otra base. A 3 días de distancia en las condiciones actuales. 3 días que podían ser todo o nada. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie, ni Beijing ni Washington ni nadie en Vietnam, había calculado dentro de sus modelos. El 27 de noviembre de 1968, una unidad del Vietcong emboscó el convoy que transportaba a su nueva asignación. El ataque fue devastador. 4 soldados americanos muertos, 3 heridos. Estaba entre los heridos, con una lichan en la cabeza, que lo dejó en coma durante 26 días. Cuando despertó, no recordaba nada de los 3 meses anteriores a la emboscada. Kroal leyó el informe médico con una calma que solo alguien que había aprendido a controlar su exterior completamente podía mantener. Luego fue al vano de su tienda y se quedó ahí, sentado en el suelo, durante 40 minutos. No lloró, o sí lloró. No lo reconoció como tal. Era algo más complicado. Era el alivio de un hombre que había sobrevivido a algo por razones que no tenía ninguna manera de celebrar, porque la emboscada que había borrado la memoria de no había sido obra del Vietcong, había sido obra de un mensaje que Kroal había enviado a un intermediario en Hanoi 3 semanas antes. No una orden directa, una comunicación que describía el movimiento de personal americano y sugería que ciertas rutas de transporte estaban menos protegidas de lo que los mapas oficiales indicaban. No había nombrado a no había pedido nada específico, pero había entendido, sin formularlo explícitamente, que lo que enviaba era suficiente información para que alguien tomara una decisión, y alguien la había tomado. 4 hombres habían muerto. Había perdido 3 meses de memoria, y Thomas Kroal había sobrevivido otro día. Esa fue la primera vez en su vida adulta que Wei Liang-chan vomitó, sin razón física aparente. Los meses que siguieron fueron una especie de purgatorio. Operacional, Kroal seguía funcionando, seguía enviando información, seguía siendo el capitán Kroal. Serio y confiable, y un poco reservado, pero algo interno había cambiado de una manera que no era reversible. Era como si una correa, que había mantenido las 2 partes de su identidad en tensión controlada, se hubiera roto silenciosamente. Thomas Kroal empezaba a dominar. No de golpe, no dramáticamente, sino en la manera en que una marea sube, milímetro a milímetro, hasta que de repente el nivel del agua es irreconociblemente diferente al de la mañana anterior. En enero de 1969, Kroal tomó la decisión más peligrosa de su vida. Hasta ese punto, copió la lista que había sacado del complejo en las tierras altas. La copia la guardó dentro del forro de una bota de repuesto, y la lista original, con todas las anotaciones que había hecho en ella durante el año que había pasado con ella, en su posesión. La envió a una dirección en Hong Kong con una nota en inglés. La nota decía: esto es lo que soy, decid qué hacer con eso. No había nombre en la nota, no había firma, pero la dirección en Hong Kong pertenecía a un corresponsal de la prensa americana que tenía vínculos conocidos
con fuentes de inteligencia. Era una granada que lanzaba al aire, sin saber dónde iba a caer. Beijing nunca supo que había enviado esa nota. Los americanos, si alguien en Hong Kong la recibió y la procesó correctamente, tendrían evidencia de un programa de infiltración chino de escala considerable, pero sin identificar al remitente, sin poder conectar la lista con un individuo específico. El valor operacional de la información era limitado. Era, en el mejor de los casos, un aviso. En el peor de los casos, era un suicidio lento. Kroll no estaba seguro de cuál de los dos era. Lo que sí sabía era que había cruzado una línea que Wei Liangchen no había sido entrenado para cruzar, y que Thomas Kroll lo había hecho de todas maneras. En marzo de 1969, Kroll fue herido en una operación al norte de Hue, no gravemente. Una esquirla de mortero en el muslo izquierdo que da no suficiente tejido muscular para mandarlo a un hospital de campana por 6 semanas, suficiente para sacarlo de la línea de frente por un tiempo, no suficiente para sacarlo de Vietnam. Fue en ese hospital donde Margaret lo encontró, no por casualidad. Ella había conseguido el traslado de su equipo de la Cruz Roja a esa instalación específica, lo cual, si alguien hubiera estado prestando atención, hubiera dicho algo sobre el nivel de determinación de esa mujer. Pasaron 5 días en los que Kroll estaba lo suficientemente sedado para bajar la guardia en maneras que nunca se había permitido antes. 5 días en los que le hablo de una infancia Connecticut que en realidad era una construcción, pero que había aprendido a sentir como suya. Le hablo de su padre mecánico, que en realidad era un matemático en Shanghái. Le hablo de partidos de béisbol en veranos, que en realidad eran sesiones de entrenamiento en instalaciones secretas. ¿Cuánto de eso era real? Margaret nunca podría saberlo, pero lo escuchó todo. Y el primer día que pudo caminar sin ayuda, fue a verla y le preguntó si quería casarse con él. No era el momento correcto, no era el lugar correcto. Él tenía una bala de mortero en la pierna, y ella llevaba 18 meses en Vietnam, y los dos estaban en una guerra que todavía no había terminado, y que cuando terminara iba a dejar cicatrices en todo y en todos. Ella dijo que sí, claro que sí. Se casaron en agosto de 1970, en una ceremonia pequeña en Washington. Para entonces Kroll había regresado a los Estados Unidos, con una condición honorable y una pierna que caminaba con una ligera irregularidad que los médicos decían que era permanente. Le ofrecieron un puesto administrativo en el Pentágono. Lo rechazó. Le ofrecieron un puesto de instructor en Fort Bragg. Lo aceptó. Durante los siguientes 3 años, Thomas Kroll fue instructor militar en cenotecticas, liderazgo, supervivencia en terreno hostil. Fue bueno en eso, no podía dejar de serlo. Y durante esos 3 años, la frecuencia de sus comunicaciones con Beijing disminuyó. Primero porque su nuevo rol le daba acceso a menos información estratégica que sus posiciones anteriores. Luego porque había aceptado, sin formularlo como decisión consciente, que el ritmo de su vida había cambiado, que Thomas Kroll estaba construyendo algo que era incompatible conseguir siendo Wei Liangchen al mismo nivel de intensidad. Sus manejadores en Beijing notaron la disminución. En 1972, un mensaje llegó a través de los canales habituales, con un tono diferente a todos los anteriores. No era una solicitud de información, era una evaluación. Decían que el rendimiento del activo había caído por debajo de los parámetros aceptables, que la inversión que representaba debía justificarse con resultados, que había opciones disponibles si el activo no podía ser recuperado a niveles operacionales aceptables. Opciones era la palabra que usaban o significaban cosas que no se podían decir directamente. Kroll leyó ese mensaje en el vano de su casa, en Maryland un sábado por la mañana, mientras Margaret estaba en el patio con su hija de 1 año. Podían escuchar a la niña reír desde donde estaba. Thomas Kroll tomó una decisión. Respondió al mensaje con el código de riesgo máximo, que en el sistema significaba que el activo había sido comprometido y estaba bajo vigilancia inmediata del contrainteligencia americano. Era una señal que indicaba suspensión total de comunicaciones por tiempo indefinido. Era una mentira. Nadie lo había comprometido. Nadie lo estaba vigilando, pero era la única señal que podía enviar, que haría que Beijing no intentara contactarlo durante un periodo prolongado, sin considerar inmediatamente que él había desertado voluntariamente. Era ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo era imposible de
saber. Lo que siguió fueron 22 años de una vida que, vista desde afuera, era completamente ordinaria. Thomas Croal se retiró del ejército en 1974 con todos los honores que había acumulado. Fue instructor de atletismo en una escuela secundaria en un suburbio de Maryland, entrenador de fútbol, padre de 3 hijos, miembro de la iglesia local, el vecino, que siempre ayudaba con las mudanzas y siempre traía algo de comer cuando alguien estaba enfermo. Margaret era profesora de historia. Sus hijos crecieron pensando que tenían el padre más normal del mundo, que era exactamente lo que Thomas Croal había pasado décadas aprendiendo a parecer. Beijing nunca lo contactó de nuevo, no porque lo creyeran comprometido para siempre, sino porque en 1972 la relación diplomática entre China y los Estados Unidos había comenzado a cambiar con la visita de Nixon. Y los programas de espionaje de largo alcance habían entrado en un periodo de revision y reorganización que hizo que muchos activos durmientes simplemente fueran archivados. No desactivados, solo archivados. Wei Liangchan fue archivado. Thomas Croal siguió viviendo. En 1986, Croal tuvo un infarto leve, sin consecuencias mayores, pero suficiente para hacerle pensar, durante las semanas de recuperación, en lo que dejaría atrás, no en términos de posesiones, en términos de verdad. Había algo que nadie en su mundo sabía, ni Margaret, que era la persona más próxima al que existía en el mundo, ni sus hijos, que lo amaban con la confianza total de personas que nunca han tenido razón para dudar de sus padres, ni ninguno de los hombres con quienes había servido, que lo recordaban como un soldado excelente y un hombre de honor. Nadie sabía que Thomas Croal no existía, que era la invención de un programa de inteligencia chino, que la persona a quien llamaban Tom, a quien daban palmadas en la espalda en las reuniones de veteranos, a quien pedían consejos sobre la crianza de hijos y sobre qué herramienta usar para arreglar una cerca, era un hombre que había pasado su vida entera siendo alguien que no era. En 1991, la Guerra Fría terminó. El mundo cambió de maneras que nadie había anticipado completamente. Los archivos de inteligencia empezaron a abrirse en ambos lados, con lentitud y con selectividad. Pero abrirse. Y en algún archivo, en un edificio en Beijing, el expediente de Wei Liangchan seguía existiendo. Croal sabía que ese expediente existía, y sabía que si alguien con suficiente contexto lo encontrara, y tuviera la información suficiente para conectarlo con un nombre, con una cara, con una ubicación, toda la estructura de la vida que había construido colapsaría. Empezó a escribir, no para publicar, no para confesar, para registrar. Compró un cuaderno de tapa negra en una papelería en Silver Spring, y empezó a escribir en él la historia que nadie sabía, en inglés y a veces en chino. Dependiendo de para qué parte de su historia, estaba buscando palabras. Escribía de noche, cuando Margaret dormía, en el estudio del sótano, con la puerta cerrada. El cuaderno tardó 8 años en llenarse. Cuando lo terminó, en 1999, lo colocó dentro de una caja de cartón junto con la fotografía que había sacado de la pared del complejo en las tierras altas, en 1967. La lista copiada, que había guardado en el forro de la bota, y un sobresellado, con instrucciones de qué hacer con todo eso. Colocó la caja en el estante más alto del sótano, detrás de decoraciones navideñas y cajas de libros viejos. No le dijo a Margaret que existía. Le decía a sí mismo que era por protegerla, que si ella no sabía, no podía ser responsable. Pero en sus momentos más honestos, los que ocurrían en el espacio entre el sueño y la vigilia, cuando los filtros de la identidad eran más débiles, se preguntaba si la razón real, que él era más simple, si simplemente no era capaz de ver la cara de Margaret en el momento en que lo supiera. Thomas Croal murió en febrero de 2003. Fue un paro cardíaco. Durante la noche, no doloroso, según los médicos. Rápido. El tipo de muerte que la gente describe como tranquila, cuando en realidad no tienen manera de saber si lo fue. El funeral tuvo lugar una semana después, en el cementerio local. Sus 3 hijos estaban. Sus nietos, los vecinos de 30 años, los veteranos con quienes había servido, algunos con bastones ahora, algunos con la espalda curvada por el tiempo. El pastor de la iglesia habló de un hombre que había servido a su país con honor y que había amado a su familia sin condiciones. Margaret lloró de una manera que era privada, aunque estuviera rodeada de gente,
y la caja seguía en el sótano. Durante los meses que siguieron al funeral, Margaret y sus hijos vaciaron la casa para la venta. Fue un proceso largo y emocionalmente agotador. Como siempre es vaciar la casa de alguien que ya no está. Objetos que parecen insustanciales, solos adquieren un peso diferente, no son todo lo que queda. La caja del sótano fue marcada como archivos de Tom. Fue enviada, junto con otras cajas de papeles y documentos personales, a un servicio de almacenamiento que el hijo mayor había contratado, con la intención de revisarlo todo, cuando tuviera tiempo y ánimo para hacerlo. No tuvo tiempo ni ánimo durante mucho tiempo. La caja estuvo en el almacenamiento durante 7 años. En 2010, el hijo mayor, que se llamaba Daniel, y era contador en Baltimore, finalmente empezó a revisar las cajas de su padre. La mayoría eran exactamente lo que esperaba. Papeles de seguro, manuales de herramientas, cartas viejas de compañeros de servicio, fotografías de la guerra, que Daniel miraba con la misma mezcla de orgullo y tristeza que experimentan los hijos de veteranos cuando ven la vida de sus padres antes de que fueran padres. Cuando abrió la caja de tapa negra y sacó el cuaderno, pensó al principio que era un diario personal. Su padre no era el tipo de hombre que tenía diarios, pero la gente cambia. Leyó las primeras 5 páginas de pie, al lado de la caja de almacenamiento, con la luz fluorescente parpadeando sobre su cabeza. Luego sentó en el suelo. Siguió leyendo durante 4 horas. Lo que Daniel Croal leyó en ese cuaderno es lo que eventualmente llegó, a través de un proceso que tomó otros 2 años, y que involucró a un abogado, a un senador, y a una división de contrainteligencia de la CIA, que todavía existía, pero que nadie mencionaba en las conferencias de prensa, a las manos de personas que tenían el contexto para entender lo que significaba. La caja fue llevada a Langley en 2012. Los analistas que la revisaron tardaron 6 meses en procesar completamente lo que contenía en el cuaderno, la fotografía y la lista. Lo que encontraron era, en el lenguaje técnico que usaron en el informe interno, extraordinario. Wei Lianchen había sido real. El programa que lo había creado había sido real. Los 4 agentes mencionados en la lista habían sido personas reales, 2 de los cuales habían muerto, sin que nadie supiera nunca lo que eran, y 2 de los cuales habían llevado vidas similares a la de Thomas Croal, aunque ninguno con la misma duración o el mismo nivel de penetración. El oficial de la CIA cuya eliminación le habían ordenado a Croal en 1968, había vivido. Había retomado del servicio en 1971. Moría de causas naturales en Florida en 1998. Nunca supo lo cerca que había estado, lo que el equipo de analistas no pudo determinar, y lo que el informe clasificó como punto de ambigüedad permanente. Era una pregunta que parecía simple, pero que no tenía respuesta simple. ¿Era Thomas Croal un agente chino, que nunca fue descubierto? ¿O era Wei Lianchen un americano, que nunca supo exactamente cuándo ocurrió la Cambechan? El cuaderno, con su alternancia pre-Ingalls y chino, con sus reflexiones sobre Kelsey Torres y Margaret y sus hijos, con sus páginas de análisis frío, sobre operaciones de inteligencia seguidas inmediatamente de páginas, sobre un partido de fútbol infantil en Maryland un sábado por la mañana. No daba una respuesta clara, porque probablemente no había una respuesta clara. La lista que había copiado en 1969, y guardado en el forro de su bota, fue verificada por los analistas contra registros existentes. 2 de los nombres en código correspondían a personas que habían sido sospechosas pero nunca probadas durante investigaciones de contrainteligencia en los años 70. La lista, de haber llegado a manos correctas, en el momento correcto, hubiera acelerado esas investigaciones en años. No había llegado a manos correctas, en el momento correcto. El corresponsal de Hong Kong, a quien Croal había enviado la lista original, 1969 había muerto, en un accidente de tráfico, ese mismo año. Sus archivos personales habían sido reclamados por su familia y eventualmente donados a una universidad, donde estaban catalogados pero en gran parte sin revisar. La lista original estaba probablemente en una caja, en algún archivo universitario en California. Probablemente nadie había ido a buscarla. El informe de la CIA fue clasificado en el nivel más alto disponible y distribuido a 6 personas dentro del gobierno americano. Sus conclusiones operacionales eran técnicamente irrelevantes, dado que todos los activos mencionados estaban muertos o eran demasiado ancianos
para representar una amenaza. El valor del informe era histórico y analítico. El informe concluía con una observación que el analista principal había insertado, un poco irregularmente, en el párrafo final. La observación decía: el sujeto tuvo múltiples oportunidades de causar daño significativo a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, y en varios casos, no las aprovechó. En otros casos, sus acciones tuvieron consecuencias que no pueden calificarse de neutrales. La evaluación final del sujeto como amenaza o activo no es posible dentro de los parámetros convencionales de este tipo de análisis. El sujeto parece haber operado según una lógica que no era completamente coherente con ninguna de las dos lealtades que se le podrían atribuir. Esa observación fue la última línea del informe. Debajo de ella, alguien había escrito a mano, con tinta azul, una pregunta que no tenía firma. La pregunta decía: entonces, ¿qué era? Nadie había respondido. El informe fue archivado. La caja con el cuaderno, la fotografía y la lista copiada fue sellada y enviada a un depósito de evidencia en Langley, donde se le asignó un número de caso y donde permaneció bajo una etiqueta que decía, en letra impresa sobre papel blanco: Thomas A. Croal, caso sin concluir. Margaret Croal murió en 2018, a los 81 años, en la misma ciudad de Maryland donde había vivido con Thomas durante más de 30 años. Sus hijos estaban a su lado. Hasta donde cualquiera pudo determinar, nunca supo Daniel Croal que había leído el cuaderno completo y había pasado 2 años trabajando con abogados y con personas del gobierno para entender lo que había encontrado. Visitó la tumba de su padre en el cementerio local una tarde de otoño del 2014. Se quedó ahí durante un tiempo que no pudo medir con precisión. No habló, o sí habló, no en voz alta. Cuando se fue, dejó sobre la lápida una cosa que no debería haber dejado ahí, y que alguien recogería después o que la lluvia se llevaría eventualmente. Era una hoja de papel. En la hoja había una sola línea, escrita a mano, en Ingalls de un lado y en chino del otro. En Ingalls decía: te encontré. En chino decía algo diferente. En chino decía: espero que hayas encontrado el camino de regreso. Nadie sabe a cuál de los dos hombres le estaba hablando. Quizás a los dos, quizás a ninguno. Quizás porque en la lápida solo había un nombre. Y ese nombre era el de alguien que había existido completamente y que también había sido una invención desde el principio. Y porque hay vidas que no caben en ninguna categoría que el lenguaje tenga disponible para describirlas. La caja sigue en Langley, el cuaderno sigue adentro, y la pregunta escrita a mano en tinta azul al final del informe sigue sin respuesta. Entonces, ¿qué era? Nadie lo sabe con certeza, y quizás esa es la única respuesta honesta que existe.